Entrevista al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 46 minutos. Preocupa la situación de seguridad regional y evidentemente la seguridad nacional local en el Ecuador. Las ciudades como Quito, Guayaquil, Durán, que siguen bajo el ataque de la delincuencia, y muchas otras ciudades que a diario miran cada vez más actos de violencia y muerte a propósito de el tema de la lucha de poderes entre organizaciones delictivas y el mercado de la droga. La producción de cocaína en Colombia se disparó 53% en el 2023 hasta alcanzar las 2.600 toneladas, marcando un récord histórico en el mayor productor de esta droga en el mundo. En Ecuador, el presidente Noboa la semana anterior reveló que también existen 2.000 hectáreas de cultivos de coca y supuestamente el Ecuador es un país productor. Digo supuestamente porque el presidente hizo uso de un informe no verificado in situ, sino un informe de georreferencias, ¿no? Pero lo de Colombia, lo de Perú y lo de Bolivia sí es realmente preocupante porque toda esa droga también circula por el Ecuador, se almacena y se transporta por el Ecuador. Está con nosotros Fernando Carrión, experto en temas de seguridad. Fernando, muy buenos días, gracias por atender esta llamada. Un poco para pedirle su análisis sobre este incremento de las plantaciones de coca. Lo de Colombia y lo de Perú y lo de Bolivia, digamos que ya se sabía, pero lo de Ecuador como que nos toma de nuevo y un poco incrédulos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, ya se sabía que eran productores, pero no se sabía de la magnitud. Lo que está es que a nivel regional, la producción de la coca y la cocaína está llegando a niveles muy altos. Hay una sobreproducción, lo cual está cambiando pues toda la lógica de la economía política de la cocaína. Eso ha hecho de que, por un lado, el corredor este del Pacífico que va hacia los Estados Unidos se contraiga relativamente porque en los Estados Unidos ya no se está consumiendo con la forma que se consumía antes por la presencia del fentanilo. Y eso ha hecho, más de esta lógica de la sobreproducción, la búsqueda de nuevos mercados. El Ecuador, América Latina, no éramos de cocaína, hoy día lo somos, pero también se ha abierto hacia Europa, África, Asia, Oceanía, básicamente por la cuenca del río Amazonas, que es un nuevo corredor, llamémoslo así, que ya tiene unos 5 o 6 años más o menos, y ha convertido a Brasil en el segundo país de consumo de cocaína del mundo, después de los Estados Unidos, pero con una diferencia sustancial de Estados Unidos, que Brasil es de consumo y de tránsito. Y entonces eso ha hecho que, en el caso del Ecuador, la violencia ya no esté localizada de forma exclusiva en las provincias de la costa, sino que también ya estén en las provincias de la Amazonía. Ajá. Y un hecho adicional, como ya somos consumidores, pues la sierra también se ha incorporado. Por eso es que la sierra también está teniendo tasas de homicidio bastante altas. Con lo cual prácticamente todo el país está inmerso en esta situación, obviamente con niveles distintos en un caso o de otro, pero esa es la realidad. Ahora, Fernando, que Colombia sea un país que haya incrementado, que haya disparado sus niveles de producción de cocaína, ¿a qué se le puede atribuir? Porque mucho se dice de este falso resultado de las negociaciones de paz del gobierno de Petro con los grupos que se dedican a la producción de droga. ¿Se puede atribuir eso? No, en absoluto, en absoluto. En el 2016, cuando se firma la paz entre las FARC y el gobierno colombiano, con Juan Manuel Santos de presidente, hay una caída impresionante de las tasas de homicidio, que Colombia llega a tener lo que tuvo 43 años. Para el Ecuador, por ejemplo, ha sido un beneficio, pero impresionante, porque desaparecieron los secuestros que existían bajo esa lógica. Hoy día el secuestro que tenemos es un secuestro totalmente distinto y es un secuestro local. El otro era de largo plazo y de negociaciones complejas. Y estaba enfocado a grupos que tenían recursos económicos muy altos. Hoy día el secuestro es esto que se llama secuestro de oportunidad, que son dos cosas totalmente distintas.
Entonces, no, atribuirle eso no tiene nada que ver. Lo que sí ocurre es que en la firma de la paz se establece que los grupos guerrilleros de las FARC debían ser recluidos en ciertas zonas específicas, y eso es lo que ocurrió. Pero ¿qué es lo que pasó también? Es que les sacaron de ciertos lugares donde ellos tenían el control, y ahí debía entrar el Estado, pero el Estado nunca entró. La política fue más bien errada desde la perspectiva pública, desde la perspectiva del gobierno nacional colombiano, y eso hizo que, por ejemplo, todo el departamento de Nariño, que colinda con nosotros, tenga un crecimiento bastante alto de la producción de cocaína. En otras palabras, yo creo que los fenómenos son mucho más complejos que esa lectura ideológica que generalmente se hace. Ahora, Colombia es el primer productor, el primer consumidor, Estados Unidos. Allá se tiene, digo, en Colombia, 7 bases militares. Es lo que se está proponiendo acá en el Ecuador también, una reforma constitucional para instaurar bases militares. ¿Eso es la solución? Tomando en cuenta que no se dice de qué países serían las bases militares, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre es que nosotros tuvimos una base militar desde el año 1999, cuando se firma esto por parte del presidente Maguad, y lo que es interesante es que es una firma simultánea a la del Plan Colombia, que a la larga es porque estaba articulado con el Plan Colombia. Y ahí tenemos un crecimiento de la tasa de homicidios que va más o menos de casi 14 homicidios, 13,5, 7, si no me equivoco, 13,7 homicidios por 100.000 habitantes, al año 2010, cuando salen, que llega a tener 17,5 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, cuando estuvo la base de Manta, creció. Y aquí viene lo paradójico. Sale la base de Manta y la caída de la tasa de homicidios es altísima. Se pasa de estos 17 que estoy diciendo a 5,8 en 2017. Ahora, yo creo que ni la subida de los homicidios depende de la base de Manta, ni tampoco la caída de los homicidios depende de la base de Manta, sino que aquí también hay lecturas ideológicas. Ahora, la propuesta esta que hace el presidente de la reforma constitucional es una propuesta política. Yo creo que en eso muy poco tiene que ver la lógica de la seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque la población está cansada de la violencia y se da cuenta de que el gobierno no ha sido capaz reducir la violencia, por lo tanto se necesitan fuerzas externas. Yo sostengo, y medio cínicamente, que sería bueno hasta que vengan marcianos, porque la población en eso no discrimina. Lo que le interesa es que venga gente a ayudar a esta cosa, y entonces tiene un apoyo político muy fuerte. El proceso de aprobación de esta reforma, bueno, una primera parte ya se hizo, que fue la opinión de la Corte Constitucional. Ahora está en la Asamblea, ahí hay una comisión que tiene que pronunciarse, y luego el plenario, y de ahí pasa a un plebiscito. Ese plebiscito probablemente se haga en la primera o en la segunda vuelta. Y entonces eso políticamente le va a beneficiar. Exactamente igual como la reforma constitucional respecto al financiamiento de los partidos políticos. Está harta de los partidos políticos, se asocia la cantidad de partidos políticos por el tema económico, por el financiamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un descrédito de la política, y eso también probablemente se llegue a una fecha relativamente parecida de reforma constitucional como la anterior. Y entonces esto, más que de democratización, porque yo creo que no democratiza en absoluto la forma de representación, va a ser el beneficio electoral que eso puede traer. Claro, y depende del resultado también la decisión de la gente, ¿no? Si vamos a un referéndum, usted decía la semana anterior, hay que ver quién gana, si se reelige Noboa, si gana otra ideología política, bases extranjeras, ¿de qué país van a venir? No, eso es clarísimo, eso es clarísimo. A ver, gana Noboa, y lo lógico es que vengan las bases militares norteamericanas. De todas maneras, habría que ver si los Estados Unidos les interesa, le conviene una cosa de ese tipo. Pero eso es algo secundario por el tema político. Pero si no gana Noboa y gana una fuerza que sea distinta y que su inserción política en la geopolítica mundial sea totalmente distinta, yo señalaba el ejemplo, bueno, vienen fuerzas chinas. Para nosotros los ecuatorianos sería bueno, porque como decía hace un momento, no nos interesa de dónde venga, con tal de que venga, pero ese escenario internacional del Ecuador es un remesón político brutal,
pues acuérdense, bueno, hace muchos años del siglo pasado ya, cuando hicieron en Cuba fuerzas rusas. Fue un remesón, pero brutal en todo el hemisferio. Y yo creo que eso podría pasar si es que entra una fuerza política en febrero distinta a la que está proponiendo justamente esta reforma. Entonces hay que estar muy atentos. Termino con esto, Fernando, con lo que está pasando en Colombia, Perú, Bolivia y estos informes, más lo que el presidente ha dicho la semana anterior. ¿Ecuador es ahora un país productor de droga? Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia. Yo creo que el Ecuador es un productor de cocaína justamente desde la época del Plan Colombia, porque ahí se produce una cosa que llaman el efecto globo. Entonces, algunas fases de la producción de cocaína se trasladaron acá. Y entre esas, los laboratorios. Nosotros descubrimos prácticamente laboratorios en la frontera, laboratorios en la provincia de Bolívar, en Manabí, etcétera, etcétera, porque aquí se produce cocaína. Ahora, el cultivo de la coca es una cosa distinta. También por el efecto del Plan Colombia se generó en la frontera con Colombia un conjunto pequeño de hoja de coca, que nunca llegaron a ser nada significativo. Y la impresión que tengo es que eso no ha cambiado, eso se sigue manteniendo. Probablemente se incorporó ya no la provincia de Esmeraldas, que eso existía, porque decía incluso de la producción en Nariño, lo mismo el caso del Carchi, pero por este viraje hacia la Amazonía, probablemente la zona de Sucumbíos, que queda frente al Putumayo, pues también se ha incrementado. Pero yo sostengo, porque a mí siempre me ha llamado la atención, que por qué el Ecuador no cultiva coca, si nosotros somos andinos en primer lugar, y luego estamos entre los dos países productores de hoja de coca más grandes del mundo, como Colombia y Perú. Y la explicación que yo me he dado como hipótesis es que el Ecuador es el país más denso de Latinoamérica, de Sudamérica. Y eso hace que haya mucha población en el territorio, por lo tanto no hayan terrenos baldíos. Quizás hoy día podría haber algo en la Amazonía y probablemente tendencialmente, por lo que está pasando, esta transición hacia nuevos lugares de consumo, esa podría ser una zona. Pero hasta ahora no se ha descubierto ahí zonas de cultivo de hojas de coca. De tal manera de que estas 2.000 toneladas, que incluso la fuente que citó el presidente... 2.000 hectáreas. Que debe ser verificado, pues habría que verificar para ver si efectivamente es así. De hecho, el ejército ecuatoriano ha dicho que en estas 2 semanas van a hacer la verificación in situ. Gracias a Fernando Carrión por ayudarnos a analizar este tema. Muy gentil. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Buen día. 6 de la mañana, 58 minutos.